Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de Paternación de Pedro Martín. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Pedro Martín, de Ceci García y de José Serrano. Bienvenidos. Pues sí, parece que voy a comenzar. Pues bueno, recién había empezado a leer un libro que agarré del librero de mi esposa, sobre cuestiones de maternidad, de esperar a un bebé, y aunque no tiene nada que ver con lo literario, me pareció muy adecuado relacionarlo con este libro. Voy a insistir una vez más en este tiempo durante el cual se espera al bebé que crece, tanto en el vientre como en la mente de la madre y el padre. Pienso que ha sido banalizado, por decir poco, y a veces negado el hecho contundente de que haya allí creciendo toda una configuración de relaciones emocionales intensas. Si se minimiza, se banaliza o se niega, es totalmente entendible cómo no hay medidas preventivas, por un lado, o pensadas e implementadas para el cuidado y la protección, porque entonces, y me refiero enfáticamente a la emocionalidad, ¿qué se cuida? ¿Qué se protege? Yo preparé un pequeño texto, le puse Calas a la paternidad con motivo de Paternación de Pedro Martín Aguilar. Y bueno, espero leerlo rapidísimo porque me parece también importante hacer algunas preguntas aquí al autor, aprovechando que lo tenemos. 1. La ansiedad de las influencias es de algún modo una ansiedad de paternidad, un complejo de Telémaco que busca su registro de tradiciones que la esperan. Las filiaciones funcionan de ese modo en la literatura, siempre llenando hojas de posibles paternidades poéticas. Ahora el reto vital y literario es retomar la paternidad no como una falta, sino como el proceso que desarrolla a partir de sí. La idea del parricidio literario me parece que aún permanece en la esfera de la filiación, volverse un adulto. En el libro de Pedro acompañamos la búsqueda del padre, no solo la indagación sobre el suyo, sino la indagación sobre el padre que él mismo se construye en sí. En Borges, un poema al hijo comienza así: no soy yo quien te engendra, son los muertos, son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que un largo dédalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos de Caín y de Abel en una aurora tan antigua que ya es mitología, y llegan sangre y médula a este día del porvenir, en que te engendro ahora, siento tu multitud. Somos nosotros y entre nosotros tú y los venideros hijos que has de engendrar, los postrimeros y los de rojo Adán. Soy esos otros también. La eternidad está en las cosas del tiempo que son formas presurosas. Para mí, a mí es un poema que me encanta, que me gusta mucho por la idea del infinito y la larga cadena de afinidades familiares, que nos traza hasta nuestros orígenes y hacia nuestros futuros. Pero como diría mi esposa, no te futurices, Borges. Cuando llegué a la paternidad, llegó conmigo otra dimensión del tiempo. Es el aquí y el ahora, en la vivencia del presente más denso y soñoliento, que no dejaba espacio para infinitos, y que a la hora del cambio de pañales, que a la hora de llevar al pediatra, iba ella y yo, acaso mi suegra, acaso mi madre, a la hora de soportar el sueño, de alegrarnos con las sonrisas de primeros dientes, no estaba toda la estirpe de los antepasados. Es seductor pensar en la huella indeleble de cientos de seres antes de nosotros que tenemos inscritos en nuestro ADN, pero dejar huella en nuestros hijos implica abandonar esa idea de las egregias genealogías filiales para abrir paso a la casi invisible responsabilidad por el pequeño presente que nos toca. 2. Paternidad amorosa, paternidad alternativa, paternidad crítica, paternidad disidente, paternidad presente, paternidad activa, paternidad involucrada. No hablamos de cómo ser padres en la literatura latinoamericana. ¿Acaso de lejos? Raras veces en el ojo del huracán de los desvelos, Juan Gelman, Manuel Iris, Abraham Peralta, Tadeo Alexander, Goytisolo. Pienso en varios más, que acaso al leerlos nos propician un rubor absoluto de pena. Neruda, Benedetti.
Pienso en las paternidades arrancadas de sus hijos, en Miguel Hernández celebrando las diminutas velocidades de su vástago de 8 meses, al que reconocía por carta. Paternidades amorosas, paternidades alternativas, paternidades que comienzan con una genealogía de paternar distinto desde sus prácticas. También pienso, junto a Pedro Martín Aguilar, que no sé qué poeta enseña a ser buen padre. Y a lo mejor no hay un poeta que nos enseñe, sino que aprendemos de saberes horizontales, como se hace un taller de poesía. Así como los ansiosos por las búsquedas de modelos alternativos de paternidad no nos convencen plenamente, los modelos hacia arriba o hacia el pasado, sino que los buscamos en nuestros pares, en los amigos. Los poetas que han decidido explorar este asunto emprenden un aprendizaje, enseñanza horizontal. En la literatura abundan paternidades poéticas, padres que ni se enteran de sus retoños, por cierto, engendrados a fuerza de palabra y sin la debida precaución de acompañarse en maternidades. También se abusa de la búsqueda de paternidades, de la paternidad en la obra, tanto como tema como justificación del ejercicio de cuidado de absoluto desvelo del paridor profesional de ideas. Paternidad académica, paternidad intelectual, paternidad ideológica, paternidad científica. ¿Qué otro modelo tenemos que construir en la literatura con la emergencia de paternidades que deciden no solo engendrar, sino renunciarse en el acto amoroso de acompañar al hijo, que viajan en otro barco que no es el de Odiseo? 3. ¿Cómo ofrecer la paternidad sin patria? ¿Cómo construir la paternidad sin una nación que abrace? La paternidad que construye Pedro es, de algún modo, una que se funda en el espacio inestable del Atlántico, en la volatilidad del mundo que no está anclado en tierra firme, sino en carne, en su familia misma, en la madre de su hijo y en su hijo. En este gesto de incertidumbres también se construye la paternidad que busca ser otra y que carece de modelos o que los modelos de paternidad están situados aún en un lugar no aterrizado, que fluctúa sin aterrizar, que se halla en la tensión neurótica y contradictoria de opiniones no solicitadas. La vida te va a cambiar, es lo mejor que te puede haber pasado, pero la vida te va a cambiar, es lo peor que te puede haber pasado. Esta especie de exilio que vive Pedro no es solo frente a las naciones que lo componen, sino de las opciones culturales que a la paternidad imponen y que se construyen como sobrevolando el Atlántico. Ser padre, dice Pedro, es exiliarse, hacer de las dudas una bandera sin nación. Sí. Ya dado el punto central de todo. Un padre, cualquier padre, para evitar ser extranjero, toca tierra, aterriza en sus hijos. Y último, 4. Durante un tiempo me puse a escuchar algunas canciones de cuna para tener que cantarle a mi hija mientras la arrullaba. Me llamaron la atención, como es natural, las que tenían una voz paterna o las que ingresaban al padre en la audimbre de la historia. Para no recordar a solas, recuerdo una. No las canto para no arrullarlos a todos ustedes. En el arrullo brasileño, el Tutu Marambá, un padre defiende a su hijo o hija, en el caso de la mía, contra el demonio del insomnio. Tutu Marambá, não venhas mais cá, que a pobre menina não pode descansar. Tutu Marambá, não venhas mais cá, que o pai da menina te manda matar. En otras versiones, sobre todo en español, el padre solo corretea al Tutu Marambá. Se vuelve un pacifista, o al menos aún. También existe otra canción, La Nana de Sevilla, que Federico García Lorca recuperó y musicalizó en 1930, y que de igual forma es el padre quien se ha encargado de su hijo. Este galapaguito no tiene madre, lo parió una gitana, lo echó a la calle. Este niño chiquito no tiene cuna, su par es carpintero y le hará una. Del mismo modo, en Mi Niña Lola, que en realidad no es una canción de cuna, pero es una canción que me interesa meter aquí. La interpreta Parrita, Pedro Guerra, y quizás la más conocida de Concha Huica, que dice así: dime por qué tienes carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tienes, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Estas 3 composiciones tienen algo en común: la presencia del padre. Pero es una presencia marcada por la ausencia materna, porque al padre no le quedó otra alternativa que hacerse cargo. Una paternidad así, en el exilio de las tradiciones y las patrias, pero que intenta construirse otra, difiere de la que toma la decisión de involucrarse. Cito a Pedro:
Lo confieso, no sé bajo qué tradición cobijarme. Yo aclamo el descabezamiento de la tal incertidumbre, la misma zozobra mímica, hijo, con que te canta, ¿ve? Un poema con faltas tectónicas a nombre de un padre, pirómano de Umbría. John Berger dice, mi corazón nació desnudo y fue envuelto en canciones de cuna. Pedro ha decidido no solo envolver el corazón de su hijo, sino continuar construyendo el cobijo del suyo. Invito, pues, a la lectura de este libro y dejarse envolver, que alguno de nosotros, lo aseguro, nace también con estos versos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y celebrar el alumbramiento de este libro, ya de manera oficial su llegada a México. Hizo un viaje desde España como su propio autor. Y bueno, quería también comentarles que para mí es muy importante las dos personas que me están acompañando en esta mesa. Por un lado a José Cerrato, Pepe, que lo acaban de escuchar. Él es poeta igual que yo y también es papá. Por ahí anda su bebé Carmina. Y pues bueno, en ese sentido, él hablaba, ¿no?, de buscar otros ejemplos de paternidad entre nuestros iguales de una manera más horizontal. Y pues creo que en ese sentido nos estamos espejeando perfectamente desde hace unos cuantos meses ya. Y por el otro lado me acompaña aquí Sergio, Ceci para algunas personas. Y bueno, Sergio me acompañó de manera muy intensa todo el año que yo escribí este libro, que fue a lo largo de 2021. En los 9 meses que se gestó Alonso, que también por ahí está en el público, este libro se fue escribiendo a manera de crónica del embarazo de Carmen. Y bueno, Sergio estuvo ahí leyendo los poemas que yo le iba compartiendo, y en particular recuerdo mucho cuando Alonso ya había nacido. Fueron días complicados en el hospital, pero Sergio acudió a verme y pues me recordó que este libro valía la pena y que por lo tanto Alonso y toda la historia de Alonso valía la pena. Yo estaba pasando por un momento muy difícil, pero Sergio llegó con su lectura fresca de estos versos, y entonces yo creo que es la única vez que he sentido que lo que he escrito pues trasciende más allá de lo literario, ¿no? Esa vez que Sergio me visitó. Y de hecho, pues digo, no suelo contar como muchos detalles, me gusta más que hablen mis conversadores, pero en este caso creo que lo amerita. Este libro en particular también para mí es importante porque es lo último que he escrito de poesía. Es decir, desde 2021 no he vuelto a escribir nada más, al menos en este género. Supongo que algún día lo volveré a hacer, pero pues en ese sentido también es importante para mí como lanzarlo al mundo y no quedarme. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes, y bueno, gracias por tus palabras. Mucho el libro, quería deshacerte de él, que merecía mucho la pena el libro, porque en mi opinión tuve la suerte de ser de las primeras personas que lo leyó y me gustó. Dentro de toda tu obra me parece, vamos, es el libro que más me ha gustado en lo personal y en lo literario, ¿no? Entonces, pues me parece un excelente libro y es una maravilla poder remarcar y verlo en Ciudad de México. Así que bueno, yo no he preparado ningún texto porque empecé a escribir un texto y me salió un texto de Ceci García, que ya está publicado. Entonces, me gustaría sí que retomar algunas de las cuestiones que ha dicho José, que bueno, prácticamente muchas de las notas ya las has leído, de las que tenía acá.
Entonces, quizá demos vueltas sobre lo mismo, pero también es interesante, ¿no? Pero me gustaría empezar comentando una cosa que ya aparece desde que abrimos el libro en un paratexto de este poeta mexicano afincado en Estados Unidos, Manuel Iris, ¿no? La cuestión de la tradición, ¿no? De la tradición de esta paternación, de este neologismo que defines en el libro como esa ilusión masculina de embarazarse, ¿no? Y que de algún modo es una realidad que yo creo que es mental y sentimental constantemente, ¿no? Por el hecho de que no puede ser física por lo biológico. En este sentido, José hablaba de toda esta tradición que hay, ¿no? En torno a, y que de hecho en estos últimos años hemos visto, yo creo sobre todo en narrativa, como un gran auge de esta literatura de escritores que hablan sobre todo este proceso inicial de la vida de sus hijos, ¿no? Pienso en Eduardo Halfon, ¿no? o en Alejandro Zambra, los ejemplos así que yo creo que son más notorios, ¿no? En este sentido quería preguntarte, cuando tenemos este primer paratexto de Manuel Iris, que si quieren se lo leo, la paternidad amorosa no parece tener muchos representantes ni mucho prestigio literario. Los poetas no abordan el tema y la academia igualmente lo ignora. Vale la pena preguntar por qué. Partiendo de este paratexto, que luego se vuelve un poco a ello, ¿no? Quería preguntarte qué sucede con esta tradición para ti, ¿no? O sea, no hay podríamos decir que no hay y yo creo que no, pero bueno, yo lo pregunto, que no hay una tradición como tal, porque yo creo que José ha dado unos ejemplos y muy buenos. A mí me gustan mucho esos poemas de Hellman, ¿no? De hecho, como saben, la presencia del hijo en Hellman es muy trágica, ¿no? Porque tenemos estos primeros poemas donde él está esperando al hijo. Tiene este poema, no recuerdo cómo era, que está en la cocina y habla con su mujer embarazada, etcétera, ¿no? O sea, ya tenemos desde la espera, la infancia, y luego lo que tenemos es la desaparición y la muerte. Es decir, no hay una tradición como tal, que yo creo que sí la hay, o es que esta tradición es distinta a la que tú te esperabas, o es una tradición que no satisfacía lo que tú querías decir. Muchas gracias por tu pregunta, Sergio. Al corpus que ya mencionó Pepe, me gustaría añadir también este grandioso poemario de Joan Margarit, que es Joana, ¿no? sobre su hija, pues que también es una historia trágica, porque su hija muere, ¿no? De hecho, nace con una enfermedad pues muy complicada. No sé si hay una tradición, pero en todo caso, cuando yo quise escribir sobre este tema, o bueno, más que quise escribir, cuando estaba viviendo este tema y por lo tanto tuve la necesidad vital de escribir, no encontré una tradición, como dice por ahí, a la cual cobijarme, porque pues la forma tradicional en la que yo procedo, igual que mucha gente procede al escribir, es que, al menos en nuestros días, ¿no? Que te documentas y lees de manera exhaustiva sobre ese tema que quieres escribir y además conoces los distintos estilos de donde se ha trabajado. Hay muchísima literatura y también poesía del hijo escribiéndole al padre, ¿no? Que además muchas veces son, casi siempre, o a la muerte del padre, ¿no? De manera de elegía, donde tenemos pues, desde Manrique vendría todo esto, pero también tenemos muchos reclamos del hijo al padre ausente, ¿no? Donde quizás, bueno, el tenso sobre todo no en poesía, sino en nuestra novela fundacional mexicana, Pedro Páramo, ¿no? Estamos llenos de padres ausentes. Entonces, pues sí, la verdad es que yo no encontré una tradición no al menos sistemática, ¿no? Con la cual cobijarme. Y di con este artículo que está en línea de Manuel Iris, que se llama Poesía y Paternidad, que se los recomiendo mucho, donde precisamente él cuenta la misma anécdota, es decir, su esposa queda embarazada, él es poeta y él quiere escribir sobre el embarazo de su esposa desde la mirada masculina y no tiene una tradición desde la cual abrigarse. Entonces, él se pone a indagar un poco y toma como caso paradigmático a Pablo Neruda en particular, que Pablo Neruda tuvo una hija con hidrocefalia, ¿no? Y precisamente esta hija de Neruda nunca aparece en la literatura de Neruda, es borrada de manera sistemática. Entonces, digo, claro, es un caso pues muy particular, ¿no? Pero él lo usa como un ejemplo de esta violencia sistemática de cómo los padres poetas han tenido hijos, pero no los han convertido en
tema literario, como si la paternidad no fuera digna de ser un tema literario, sobre todo en poesía, que por desgracia es este género que a día de hoy lo seguimos teniendo tan endiosado en un mal sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso para ponerme a escribir, pues era más bien un poco hacerme a yo mismo la propia tradición, ¿no? Entonces, por eso son todos estos poemas iniciales donde como que me pongo a pelear con mis, además que son mis autores de cabecera, o sea, yo lo confieso, a mí sí me gusta Octavio Paz, pero que hoy en día está como mal visto, pero en este libro en particular sí me tengo que deslindar un poco de esa tradición, o sea, es decir, es un comienzo como anticlimático, ¿no? Porque se trata más bien de desbrozar, ¿no? De todo lo que no es, pues no me sirve en este momento, como decía Pepe, tan urgente, ¿no? Donde pues quizá el hijo todavía no ha nacido, pero ya están las consultas ya están las consultas ginecológicas y ya está la urgencia de que en cualquier momento pueden hacer, etcétera. Ya no tienes ese tiempo para hacer la investigación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, simplemente les leo, los poemas son cortos, en general, o medianos, y les voy a leer el con el que comienza, ¿no? Que se llama Poesía Paternal, solo la primera parte, que dice: aquí muere mi nombre monolítico, aquí nace mi muerte dual, aquí gesto un yo de incertidumbre, no sé si esta es mi vez última, última vez llamada mía, con vida de escribir y de escribirme. Quisiera continuar, pero es la ginecóloga. Ya nace nuestro hijo y su llanto no se escucha en el poema. Y bueno, quizá para contextualizar más lo de la tradición, les leo la segunda parte, que también tiene un epígrafe de Manuel Iris que dice: el patriarcado ha cercenado la ternura como posibilidad poética escrita por hombres. Lo que más reclama Manuel en su texto es que sí haya una tradición poética de la paternidad, pero que sea una tradición poética que se escriba desde la ternura, porque casi todos los casos que tenemos son o de historias trágicas o de ausencias. Entonces el poema dice, o sea, es una parte: lo confieso, no sé qué poeta enseña a ser buen padre. Neruda calla al respecto y Paz testosteronamente. Pegan a sus musas. En el coito, lo lírico atropella lo real. La poesía masculina es la censura de los hijos que riman con violencia. En vano leí los clásicos, hice berrinche a los déspotas canónicos. No quedan hombres para cuidar desde la tinta. Nunca los hubo. Nosotros mismos castramos su vergüenza inédita. Lauras, Beatrices, gonorreas et al. ¿Un sátiro supercantor no las preñaría? ¿O es que el chisguete, violador del juglar, era estéril y narcisista? Ocultan las obras reunidas de chamacos que engendró su vanguardismo. Allá ellos, qué triste, ¿o no?, que el eros megalómano termine donde moja el arraigo. Otros libreros debo explorar, donde las madres escriben su pena sin pena, su amor con amor y su miedo con raíces. Pero si algún otro padre como yo tiene fiebre en la conciencia y manos de saliva en el cariño, no lo dudes, dame la lengua, aprendamos de ellas, amamantemos, estancia, que el coautor del tejido no huya al crepúsculo y que su pluma sirva de juguete mientras cambia los pañales. Lo confieso, no sé bajo qué tradición cobijarme. Yo aclamo el descabezamiento de la tal incertidumbre, la misma zozobra mímica, hijo, con que te cantaré un poema con fallas tectónicas a nombre de un padre pirómano de hombría. Gracias. En realidad yo no traía preparadas preguntas, pero justo ahora lo que estaba pensando con lo que decía Pedro acerca de pues el engarzamiento tanto del concepto de, pues de exilio, de piedra, de tu nombre,
Creo que llegaste a un punto en este libro donde entretejiste realmente todo. Creo que hay parte de tu vida aquí, parte de tus necesidades literarias expresadas en este libro. Y que, bueno, pues yo te quería preguntar también, pues en qué momentos los escribías o cómo te sentías aquí en este proceso de escritura mientras acompañabas el embarazo. Gracias, Pepe. Pues yo creo que había como dos momentos de escritura. Uno era sobre todo después de las consultas ginecológicas, porque para mí era sumamente sorprendente ver en las ecografías, ¿no? En 3D, etcétera, además, ya con la tecnología actual, ¿no? Que es sumamente reconstructiva, ¿no? Ver pues, lo que había dentro. Porque pues lo que hay dentro, pues solo lo siente la madre, ¿no? Pero el padre, ¿cómo lo siente? Pues necesita esta traducción. Entonces yo veía la traducción visual y sobre la traducción visual un poco escribía, ¿no? Que de hecho, antes de leerles un poema al respecto, no quiero dejar pasar por alto el hecho de que la portada del libro, que por cierto, pues se darán cuenta que se parece bastante a su autor, el perfil que aparece aquí, con la portada del libro la dibujó Carmen. Entonces, pues también es esta idea, ¿no? De la coautoría, no solo en torno al hijo, evidentemente, sino también, pues, hay una parte importante del libro que es toda su imagen, ¿no? Que pues, le pertenece a Carmen y es la interpretación de Carmen, pues, a raíz de que lee mis poemas, ¿no? Entonces, también esa parte es importante. Y de hecho, es en particular este poema que se llama Pruebas de embarazo, que es uno de los que escribí después de una consulta, ¿no? Está dividido en varias partes, les voy a leer la primera parte y la imagen hace referencia a este poema. Tiene que haber un útero en mi cráneo. Si no, ¿a qué vienen los pequeños pasos del inquilino de mi pensamiento? Hay una habitación nueva en el hotel de paso de mi mente, de la cual no tengo llave. Amor, me dice ella, tócame la panza. Me dio una patadita, pero a mí no, me habitan como a ti. El relámpago en mi vientre es angustia y nada más. Tiene que haberlo, hijo, porque te siento aquí, pero la anatomía del padre es ausente en la materia. Me acaricio la frente con las manos, le canturreo al bulto de migraña, como ella nuestro hijo pez, cada noche en su alberca de la carne, los dedos en su ombligo ya saltón. Te imito, mujer. Toco la grieta de mi hueso frontal. Lobo, ¿estás ahí? El huequito que dejó la varicela, como si fuera el surco humeante de tu abdomen, en busca del codazo, el hipo, la patada que lo confirme. La hinchazón de mi nuca masculina, la llave que me abre, en sílaba de 3. También el padre lo está, también. Tengo un útero decible que por fin ha dejado de callar. Gracias. Si leen Paternación, que espero que lo hagan, van a ver, a mí es algo que me llamó mucho la atención, bueno, un poco retomando lo que decía José, me parece un libro muy, yo creo que es un libro más simple, más verdadero, esa es la sensación que me da. Y si bien en este primer poema que nos, bueno, y si lo leen van a ver que a mí me parece un libro que nos presenta elementos que son constantemente polisémicos, o incluso podemos hablar duales, ¿no? Partiendo un poco de lo que decías al comienzo en este primer poema, ¿no? Y donde vemos, decías, ¿no? Como que el yo se desprende en dos, ¿no? O sea, como esa paulatina desaparición del yo en pos del futuro, ¿no? Y hay algún momento que usas aquí, me gusta mucho la paranomasia, que si bien hay un parto, en el caso de la madre, en el caso del padre, el padre se parte. El padre se parte, ¿no? Entonces, yo lo que me gusta de este libro es un poco que, bueno, hay que tener en cuenta que cuando lo escribe, ya nos lo has contado, pues todavía Alonso no estaba, ¿no? Es un libro que habla del hijo en relación al futuro, ¿no? Y es un libro donde el yo está indudable, ¿no? Donde está, hay un sujeto de enunciación que claramente es el autor, ¿no?
Y es muy interesante, a mí se me hace cómo aparece este yo de cara al hijo, de cara al futuro. Como hay constantemente ya entrando en estos binomios que también aparecen, hay una relación constante de pasado y de futuro, pero sobre todo de futuro, ¿no? Y aquí es donde yo creo que se empieza a tambalear un poco la situación, aparece esta colisión. Te quería preguntar por varias cuestiones que aparecen en el libro, y ya puedo aglutinar varias preguntas, por así recitas tranquilamente. En primer lugar, la herencia, ¿no? ¿Cómo no hablas como tal de la herencia? No aparece, creo que esta palabra en el libro, pero a mí me aparecía todo el rato la herencia, ¿no? Y una herencia que yo vi un poco conflictiva, ¿no? Porque la herencia de por sí es conflictiva, ¿no? O sea, esto es una obviedad, no quería decir, disculpadme, viernes por la tarde, pero no. Al final, este hijo futuro va a heredar algo que le va a hacer ser, pero que a la vez no es, ¿no? Entonces ya, en el hecho yo creo que ya de tener un hijo, pues ya empieza lo contradictorio muchas veces, ¿no? Y es curioso porque todo el rato, si ven el libro, vas a ver que sí que hay un canto hacia el futuro, hay un canto hacia el hijo, pero que también es muy conflictivo, ¿no? Y indudablemente hay una relación con el ser, lo que se pretende que sea el hijo, pueda ser el hijo, pero también lo que no se pretende que sea el hijo. Esto es lo que me pareció interesante. Y que sobre todo podemos relacionar también con el concepto que hablaba José de patria, que también es muy polisémico acá, ¿no? Tiene que ver también con el propio nombre, con la cuestión también de las piedras, etcétera, etcétera, que es un símbolo muy potente en el libro, pero también la patria es muy polisémica, hablando como tal de tus países de origen, ¿no? Acá estamos en México, para allá está España, y estas son dos patrias que a su vez tampoco se sostienen, ¿no? Entonces también, ¿qué patria va a heredar este hijo? Si la patria, o sea, ¿qué se hereda, ¿no? ¿Qué patria va a heredar? Y luego una patria, pero pensaba preguntar luego, que se sustenta desde mi punto de vista en el mar, que sus cimientos y su palpar la tierra están en el mar, están en el agua, que también es una imagen, como verán, muy polisémica, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco una pregunta muy general, también a modo de comentario. ¿Cómo yo mira al futuro? ¿Cuál es la herencia que está iniciando todo el rato este sujeto poético? Y no sé qué se pretende que se herede, ¿no? Que herede este hijo. Pues muchas gracias por la pregunta tan crítica y compleja, Sergio. La voy a intentar contestar en sus distintas dimensiones. Como primero que nada, en efecto, creo que aquí el yo sí soy yo, porque, bueno, algunas personas que me hayan leído en algunas otras partes se darán cuenta de que a mí no me gusta para nada esta especie de yo identificado con el autor, ¿sí? O sea, de hecho, a mí me gusta ficcionalizar siempre, incluso en la poesía, no solo en mi narrativa. Entonces, pues, es el primer y quizá único libro entero donde el yo identificado conmigo se mantiene de manera sólida. Entonces, eso lo hice pues porque la situación, digamos, me obligaba a hacerlo, ¿no? O sea, era una situación de arraigo vital donde solo puedes enunciar desde ti ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que no le puedes dar la palabra a la ficción por más que quieras, o quizá la ficción te da la palabra a ti de otra manera, más extraña, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esa parte, al menos para mí es importante porque no me gusta escribir desde mi cotidianidad ni desde mi realidad. De hecho, me parece bastante aburrido incluso, ¿no? Pero pues este libro en particular pensé que había algo que contar en mi propia vida. Y bueno, en efecto, así como hay una exploración en torno a qué padre voy a ser, ¿no? Hay una exploración muy importante en torno a qué patria va a tener este hijo, ¿no? Haciendo un poco el camino simbólico entre, pues, es bastante obvio, ¿no? Entre el padre y la patria, ¿no? La patria como la tierra de los padres y por lo tanto la tierra que heredan los hijos. Ahí está todo este tema de la herencia. Y pues sí, en efecto, cuando Alonso estaba en gestación, ¿no? Surgió mucho la duda por, pues, dónde íbamos a vivir, qué futuro le íbamos a dar. Y en efecto, en el libro un poco la respuesta es un tanto ambigua porque están estos dos países, ¿no? Son mis dos países
que tengo por nacionalidad, pero uno y otro, digamos que tienen una serie de cosas que las considero violentas, ¿no? De una manera u otra. Entonces se opta por esta tercera vía, que pues ahí sí es bastante ficcional la cosa, ¿no? Esta tercera vía que sería, pues, ¿qué hay entre México y España? Está el mar Atlántico. Y el mar Atlántico, el océano Atlántico, pues es todo un símbolo poético en sí mismo, no solo de agua, sino también de lenguaje movedizo, como esta tradición movediza en la cual yo no encuentro tierra sólida, ¿no? Así como el padre que quiero ser no encuentro una tierra sólida desde donde nombrarlo, porque no hay tradición poética de los padres de cariño, etcétera, pues tampoco hay una tierra sólida en términos de patria, ¿verdad? Y por lo tanto, el lenguaje poético tiene que inventarla. Y ahí es donde, pues ahí es donde agradezco haberlo escrito desde la poesía, porque es como el descubrimiento, ¿no? De, mi poesía por fin puede servir de algo, que es terraformar, por usar un término actual, terraformar, ¿no? Una patria que antes no existía. Si me lo permiten, les voy a leer 2 poemas para contestar ya plenamente esta pregunta. El primero, pues en relación con esta cosa muy confesional, ¿no? Como de que escribo pues desde mi vivencia personal, que es este poema que se llama Crisis, que es casi el poema, ¿no?, en torno a la noticia de que Carmen está embarazada, pero también el poema en torno a cuando yo cumplo 30 años, y mi cumpleaños será precisamente el día que estamos en la Expo Tu Bebé y Tú del World Trade Center. Entonces, pues, lo que para otros poetas como Dante quizás es pues, un momento trascendente en su obra poética, ¿no? El descenso a los infiernos, que para mí fue un símbolo como raro cuando menos. Y luego les leo el otro que les tengo preparado ya respecto a lo de México y España y el Atlántico. Pero vamos primero con Crisis. 1. Después de la noticia en llamas, después del aquelarre de la luna, quedan las cenizas taquicárdicas del fuego. ¿Cómo chingados hacerle? El futuro se incendia en la cuenta bancaria. Llevaron a cremar traumas traspapelados. La terapeuta deberá calcinar su teoría, porque hoy nos chamusca lo práctico. No hay tiempo para lágrima fogón ni catarsis estallida. No hay, sino 9 rosarios candentes, con la cuenta atrás del fin del mundo de prueba. 2. Cumplí los 18:30 y yo ni al caso. Estábamos en la Expo Tu Bebé y Tú, madres que mal te miran, padres que tanto la celan, me endeudaban, nórdicos bambinetos. Cuánto vocabulario en la cajuela del coche nos trajimos, cuando, con un ojo en la oferta del esterilizador de mamilas y otro en los pañales eco-friendly, el tercero vio el calendario. Es hoy mi cumpleaños. He sido reemplazado del papel protagónico de mi vida. No lo lamento, extraño el vagabundeo por los suburbios de lo que fue mi película personal. Recojo la basura que por años fui dejando, cuántas ideas y pocas trituradoras. Levanto la esquirla de mí mismo que refleja un trono vacante. ¿Cómo reciclarme en buen papá si mi historia fue arrojada a las afueras por un nonato reyesuelo? 3. Llevo a rastras un éxodo inocuo como el prefacio de Ultramar hace 30 capítulos de octubre. El hecho apenas irritante de que mi vientre no sea hotel 5 estrellas de Pangea evolutiva. Ser padre es exiliarse en la busca mamífera de sí. Yo sé, hijo, que tú eres la tierra, prometida donde mi rostro se mezcle con los cantos rodados de una costa esférica. Pero no sé llegar a ti, porque quebré la brújula del yo. Las clases de natación con mi padre las daba el salvamuertes del olvido. Brinco al cárnico satélite de tu madre, pero el salto que a tu planeta conduce pone en órbita el ausente Padre Nuestro de los 100 cumpleaños de soledad. En la extrañeza debo amarte, conocerme ondulatorio y fisura bestial. Ser padre es alienarse de los imanes de la posesión. Estoy roto, eso me place. Soy
el árbol que a fuerza de resistir hizo del viento su corteza. Nadó ya, sin cómo saber, pataleó el ahogamiento, porque la grieta es sabiduría de un tiempo remado por instinto. Hacer de las dudas una bandera sin nación, el insomnio de tu venida, hijo, tú que siempre estuviste en la herida pavorosa de mi hiel. Hacer de la crisis 3 cuerpos que enceguezcan el futuro. Mi retrato destazado sirve, hijo, a tu tibia glaciación. Enseñas que la senda a la patria sumergida se bifurca en los 30 exilios anhelantes de un padre que bucea el desconcierto. Hacer de la crisis otra más, una que fulgure. Y si me lo vuelven a permitir, les leo otro poema más corto, solo en relación a la pregunta de Sergio sobre el tema de los países y las patrias. Esta es la tercera parte de un poema que se llama Patria de aquí, que es el poema que le dedico a mi infancia en México y por lo tanto al repensamiento de México como patria que va a tener mi hijo. Tiene un epígrafe de Ben Clark que dice: ese era el reglamento del sistema, y olvidar que la tierra es una sola, olvidar el derecho a ser errante sin ser interrogado en una línea. Y dice: tenemos miedo de tenerte, hijo, en un país que planta cuerpos para que no se escapen de su tierra. Tememos a las banderas, púas que ondean, ponen muros a la sangre, ansiosa de vivir en el mar. Tememos a los países, todo miembro fantasma, todo intestino flotante, nos ata a los altares de la muerte y arranca el musgo de tu parto. La niñez es la patria verdadera, pero ¿cómo darte, hijo, una infancia libre de los gases del pendón si en tu acta de sacrificio te piden que hagas ya la fila para tramitar el capricho de ser? ¿Cómo dártela, hijo, si los batallones destetados se alistan hoy en guarderías atrincheradas? No le daré un soldado a este país porque le leeremos un refugio en los cuentos de la sal, porque las puertas de esta casa se abren con los besos de la tierra sin la peste de los hombres. Y si un día vienen por ti, siempre agrede la normalidad, estarás ya lejos, habrás dado la vuelta al estuario de tu mente, cabalgarás el velero de tu errancia con rumbo a las islas ambulantes que ningún imperio ha manoseado. Hijo, cuando vengan por ti, siempre llama a filas el orden, no voltees, déjanos con la laringe sedentaria y despliega las velas de tu aliento, que sopla con recuerdo de tus padres. Una noche, tu barca llegará a las selvas de músicas y elfos que tu madre y yo te dimos. Es el texto sin escudo de la patria, movediza en el choque del Atlántico. Gracias. Bueno, cuando estábamos esperando a Carmina, algo que me decía Mara constantemente era: bueno, es que yo ya he tenido mucho tiempo de hacerme a la idea de que voy a ser mamá, ¿no? Y yo a ti te veo como que pues, estás procesándolo de una manera distinta, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es que ella me decía: bueno, es que todo acto de paternidad es un acto de adopción. Es pues vincularse a un hijo que no has tenido tú en tu vientre y pues de pronto reconocer en ese otro a alguien que te vincula de sangre. No sé, me gustaría que nos contaras, nos compartieras un poco cómo fue tu experiencia en ese sentido de la otredad. Digo, ahora ya es, como bien tú lo decías, es mucho más fácil hacerse a la idea con los ultrasonidos, ¿no? Yo pienso un poco en los momentos en los que los ultrasonidos no te daban esa pigmentación con todos los detalles como ahora. Creo que ya hay una manera de representarse el hijo de alguna manera, ¿no? Bueno, esa es una cosa que quiero unir también con esto que decías hace poco, que desde 2021 no escribes, ¿no?
Y me acordé de lo que le preguntaban a Francisco Hernández en alguna entrevista. Le decían, bueno, oiga, ¿y usted qué hace cuando no escribe, no? ¿Se la pasa escribiendo? Y él respondía, pues no, cuando no escribo soy feliz. Entonces, pues pensaba un poco como en esta relación con la paternidad también, ¿no? Cuando no escribe sobre la paternidad, pues sí, la respuesta es clara, ¿no? Estoy cambiando pañales, estoy pensando en cómo voy a desarrollar la vida, ¿no? Bueno, pues sería eso. Muchas gracias, Pepe. Sí, bueno, comienzo por el final, ¿no? En buena medida creo que no he escrito todo este tiempo, pues porque he estado más en la vida que en la literatura. Y de hecho, pues, digo, no da tiempo a extenderse tanto, pero algo que podrán ver también en el libro es como esta dicotomía, ¿no? Entre cómo finalmente la literatura de repente puede ser vista como una amenaza para el padre, en el sentido de que es ese mundo abstracto en el cual no escucha a su hijo llorar de repente, ¿no? Entonces, sobre todo en el caso de los hombres, que siempre nos hemos constituido en ese sentido como para el oficio de escribir, y el intelectual que está trabajando, etcétera, no lo molesten, y por lo tanto no tiene tiempo para estas cuestiones mundanas, ¿no? Entonces, bueno, creo que más bien, sí, por un lado estoy viviendo esas cuestiones mundanas, pero también debo decir que, pues bueno, el nacimiento de Alonso, ¿no? En este caso particular, muchas de las cosas que yo pensaba en este libro que iban a suceder, sucedieron, pero de maneras insospechadas, ¿no? Y por lo tanto, sigo hasta la fecha como preguntándome muchas cosas y por lo tanto, digamos que no me siento todavía como a gusto para retomar sobre todo la poesía. He escrito una novela, eso sí, que le intenta dar una explicación a lo que sucedió desde la ciencia ficción. Un poco para que veamos, ¿no? Cómo cambió totalmente el paradigma. Pero cómo lo viví en su momento, dices, ser padre es un acto de adopción, y estoy totalmente de acuerdo. Yo lo viví sobre todo como con la transformación fisiológica, ¿no? De Carmen, o sea, todo las cosas obvias, ¿no? El vientre que se expande y tal, pero lo quise tratar sobre todo desde el punto de vista de lo alienígena en la obra. Que bueno, el alienígena a mí siempre me ha gustado, ¿no? En otros libros de ciencia ficción, pero aquí en el sentido de lo otro con mayúscula, ¿no? Que de repente invade tu vida y te deja totalmente expuesto y la verdad hay un momento de crisis, ¿no? Como dice el poema, o de miedo bastante grande, ¿no? Porque no sabes qué es eso que va a venir, y como no está en tu cuerpo, sino está en el espacio exterior, pues la amenaza es totalmente desconocida, ¿no? Entonces, bueno, quizás sobre esa última cuestión, antes quizá ya de pasar a las preguntas del público, vale la pena leer este poema de Rompimiento, que es creo que donde hay más descripción de este fenómeno fisiológico desde mi punto de vista. Dice: llevamos más de 5 meses viéndose romper la vida de tu madre. Hay una estría que conduce a la parálisis laboral, un pezón montañoso al globo terráqueo de la vergüenza, distensión, flotamiento, rayadura. Despertar es desconocerse hasta que venga el siguiente temblor. El espejo aumenta los dolores de un cuerpo que deserta. Otra ves el sueño, plaga masónica de la eficiencia terminal, los enjambres del tedio y la drogadicción del olfato. Más tarde, la sed ornitorrinca de una lumbre insatisfecha. Préñame, préñame, de nuevo, quiero estamparme en la calma fogosa del castigo. Un cuerpo se abre para que otro aparezca. Un cuerpo desova su muerte con la delicia del despojo. Yo sostengo con vida tu vida, bífido corazón que late en el invierno de mi esposa. ¿Cómo amar a un parásito?
darle las llaves del reino al invasor y que los sótanos del tiempo se inunden con las pócimas de nunca jamás. Llevamos más de 5 meses transformándonos en monstruos que lactan juventud. Ella es gigante, paquidermo alucinado en la papilla del incierto. Yo soy monstruo también. Nada crece en mi vientre insecticida aúlla un privilegio fantasmal. Yo gesto al embrión de las ausencias. ¿Cómo cargar el peso de alguien que mis vértebras desdicen? A todo padre lo persigue un eco que resuena aparición. Llevamos más de 5 meses viéndose romper el hueso del habla de las madres. En la lengua, escamas sustantivas, pesan los 300 y tantos gramos de tu amenaza. A los padres es lo que nos toca, decirlo, hasta que la culpa escampe. La culpa de dejarte a solas, querida, en la obra negra de tu piel. Decirlo, hasta que el parto nos doble la lengua, hasta que el nombre del hijo preñe la boca del padre y degüelle las caries del macho. Hemos hecho de la crisis un patio de juegos sin niñeras. Hemos hecho de la crisis la sala de partos de otro mundo. Quiébrese todo, el himen de la convención, los cuidados paliativos de una tierra vampírica. Quiébrese el país sin anestesia, fosa familiar. Quiébrese de par en tres, la pareja primera del abismo. Nos han echado del planeta financiero y tenemos antojos inestables. Una vocecita interior nos destaza del vacío. Gracias. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Bueno, no sé si es una pregunta, pero bueno, yo soy mamá de Alonso. Bueno, y sí, yo estaba gigante cuando Alonso estaba dentro de mí. Pues bueno, creo que aunque no, Pedro no estaba embarazado de Alonso, pues sí podía conocerlo de alguna manera o ya conocía algo de lo que Alonso es. Alonso creo que sí es un poco pez. Le encanta estar en el agua y le encanta nadar y a veces se despierta de sus siestas diciendo el mar. O sea, él ama el mar y ama el agua y creo que eso de alguna u otra manera ya lo sabíamos desde antes de que lo conociéramos. Y pues este libro para mí también fue como muy importante mientras Pedro lo escribía porque me hizo sentir que Pedro también estaba de alguna manera acompañándome en el embarazo y en el embarazo que no solamente es idealizado porque está muy idealizado en muchas partes, ¿no? También la maternidad, pero sobre todo como la gestación en general no se habla de lo complicada que puede llegar a ser en un sentir que tu cuerpo ya no es tuyo, que no estás en control de tus impulsos, ni de tu crecimiento, ni de tu apetito, ni de tus esfínteres, ni absolutamente nada. Entonces, el libro creo que también es un poco, pues, como escatológico, el libro también es un poco como dejarse ver al desnudo y esa exposición que sientes cuando estás embarazada o cuando estás rompiéndote para dar vida a otra persona, siento que el libro lo refleja. A mí me hizo sentir que mientras tú lo escribías también estabas viviendo un cambio. Y pues nada, gracias por escribirlo y publicarlo. Y ya. Bueno, pues en primer lugar, muchas felicidades, Pedro, por este nuevo hijo, otro hijo en conjunto, por lo que nos contabas con la ilustración de Carmen.
Y yo quiero apelar al Pedro de la ciencia ficción y que vea hacia el futuro. ¿Qué espera Pedro Martín Aguilar que pase cuando Alonso lea ese libro? Gracias por tu pregunta, Samuel. Sí, es algo que, fíjate que es ahora como que no me lo he preguntado tanto, pero cuando lo estaba escribiendo, sí. O sea, cuando el hijo está en gestación, como que te puedes dar el lujo de contraer el espacio-tiempo, ¿no? Y pensarlo cuando vaya a tener 15, 20, 30 años. Pero justo cuando nace y estás con la urgencia de cada momento, ¿no? Que cada momento del desarrollo es súper distinto, como que dejas de pensar en el futuro. Una cosa muy, al menos para mí, quizá Pepe lo comparte, ¿no? Muy curiosa de ser padre ya en el momento que el hijo está fuera del vientre, es que es como si se anulara el futuro. Y quizás también el pasado. O sea, es como si el presente se volviera un presente perpetuo. En ese sentido, pues me cuesta mucho responder esa pregunta, pero quiero creer que le gustaría, que le gustará. Pero que también, pues que también me gustaría que él, digamos, tuviera su propia voz frente al libro, es decir, porque todo esto no dejan de ser imágenes, ¿no? O sea, imaginaciones. Entonces, más bien lo que me intriga es cuál sería su lectura, ¿no? O sea, ¿me identifico o no me identifico con esto que hice mi papá, ¿no? Y ahí sí, pues, no puedo hacer ninguna especulación. No me concierne a mí. Pero muchas gracias por la pregunta, Samuel. Ya estás diciendo un poco lo ya opino. Bueno, Pedro, pues muchas felicidades. A mí toda la vida me ha costado mucho trabajo leer poesía. Y sin embargo, en este libro, pues conseguiste algo, no sé exactamente cómo, pero cuando lo leí, ahora que lo vuelves a leer tú en voz alta, no me parece nada difícil. Es una expresión de sentimientos tan franca que no se me dificulta lo más mínimo. Y para mí eso es muy importante. Es una obra que trasciende por eso, porque no es una poesía que, al menos a mí, no se me hace nada difícil de leer. Sí, muchas gracias, Enrique. Y creo que sí, no sabría decir exactamente cómo lo hice, pero también yo lo siento al leerlo que es menos artificioso que otras cosas que he escrito y puede tener que ver pues precisamente con digamos, la visualidad que me atravesó al momento de escribirlo, ¿no? Porque pocas veces uno escribe como desde la extrema necesidad, o sea, desde la sensación de que no entiendes absolutamente nada de lo que estás viviendo si no lo escribes, ¿no? Muchas veces uno escribe, al menos digo, estoy hablando desde mí, muchas veces uno escribe desde la abundancia, ¿no? O sea, como que hay mucho y de eso mucho, pues hay muchas aristas desde donde verlo, ¿no? Pero creo que aquí escribí más desde lo que no había y por lo tanto nace la necesidad y por lo tanto pues está quizás esa vitalidad, ¿no? Que es al final lo que estamos detectando. ¿Alguna otra consulta, comentario? Allá atrás, pero hay una... Bueno, una pequeña analogía. Entendiendo que la ansiedad es la máscara, pero el miedo es el rostro de la máscara. Debe existir un miedo durante la gestación de un hijo,
pero quisiera preguntarte, ¿cuáles serían aquellos miedos durante el desarrollo y el crecimiento de un hijo? Gracias. Pues yo contestaría que cuáles no. O sea, es que la verdad es que, bueno, ya estoy hablando estrictamente desde mí, ¿verdad? Pero en mi experiencia, pues sí compruebas eso de que, eso que decía Lovecraft, de que el miedo es fuente de conocimiento. Es decir, al menos yo he aprendido a conocer a mi hijo y a adelantarme a posibles problemas, accidentes, tragedias, en buena medida por saber leer mi propio miedo, ¿no? Entonces, ¿a qué le temes? Pues lo que más le temes es a la fragilidad, yo diría. Es decir, sobre todo los niños pequeños son, al menos los percibimos de manera frágil. Quizás no son tan frágiles como los percibimos, pero creemos, o la cultura nos dice que tenemos que estar siempre todo el tiempo rodeándolos, ¿no? De alguna manera operando como muros de contención. Entonces, el gran miedo quizás es que uno no sea lo suficientemente fuerte para actuar como esa muralla, ¿no? En ese sentido, pues el miedo último, el miedo de los miedos, pues es que tú no estés, o sea, tu propia ausencia. Y pues todos sabemos por naturaleza que pues, lo normal es que los hijos sobrevivan a los padres, ¿no? Entonces, pues quizás están muy chiquitos ahorita nuestros hijos, pero pues digo, no mentirías, Pepe me dará la razón, ¿no? De que de repente la conciencia que hay sobre tu propia muerte se transforma del todo. Y creo que desde ahí puedes entender el miedo de una forma distinta. Hola. Bueno, pues primero que nada, muchas felicidades por el nuevo bebé libro. Digo, lo acabo de comprar, lo estoy hojeando y escuchándote. La verdad es que sí noto un cambio, yo sí lo calificaría de radical en cuanto a la elección de tus palabras. Sí, me sorprende para bien y creo que también es una escritura, por lo menos así de lo que veo, compartida no solo con Carmen y con Alonso, sino también con un espíritu más, pues eso, de querer compartir ese yo poético con otros padres, con otros nacimientos. Entonces mi pregunta ahí es, de alguna forma, el parir este nuevo método de trabajo, este nuevo método de escritura, ¿no te fue doloroso? Abandonar la palabra... Tú sabes, tu palabra, tú conoces tu palabra, parir otro tipo de, pues eso, otro tipo de lenguaje para comunicar pues otras cosas, ¿no? Que, o sea, se me hace muy interesante porque sí, o sea, yo abro cualquier página y todo, o sea, es muy, muy orgánico, vocabulario muy sencillo, con imágenes muy potentes, pero vaya, sí es diferente a lo que yo te conozco. Sí, pues yo creo que dificultad fue igual de difícil que otros, ¿no? Pero quizá la diferencia fue, este libro lo escribí también como parte de todo un proceso terapéutico, o sea, se suele decir, ¿no? Hay una discusión de si la literatura es o no es terapéutica, bueno, yo creo que cada quien debe opinar respecto a su experiencia, pero a mí en particular, los 9 meses que duró el embarazo, digo, luego seguí con la terapia, pero estuve en una relación estrecha con una terapeuta psicoanalítica y y más que discutir digamos, lo que sucedía en la realidad, ¿no? De las consultas ginecológicas, qué mes de embarazo van,
cuál fue la última cuna que comprar, al final qué modelo de cuna se decidieron por comprar, etcétera, ¿no? Pues al final lo que discutíamos en cada sesión casi eran los poemas del libro. Entonces yo creo que hubo un tallereo indirecto del libro que fue muy productivo, ¿no? Fue muy constructivo y yo creo que también pues la mirada femenina de mi terapeuta, ¿no? Fue importante, sobre todo para justo abrirme a otras posibles tradiciones, ¿no? Ahí yo leí mucho pues, el discurso de las maternidades, ¿no? Sí, no hay una tradición de la paternidad cariñosa, pero al menos hoy en día editorialmente hay mucha oferta de maternidades y hasta cierto punto hay cosas traducibles, hay otras que no, pero muchas sí. Y quizás ahí es donde encuentras, yo creo, un lenguaje de época, por decirlo de alguna forma, algo más generacional, ¿no? Quizá. Sí, me dice Sergio que si leo un poema para terminar, entonces si les parece, el último poema. Bueno, les voy a leer el poema más pequeñito, bueno, uno de los más pequeñitos, que además creo que es como el que resume un poco mucho de lo que hemos dicho, se llama Gestación. Dice: siempre va la tierra por dentro. Toco el cuerpo gestante de mi esposa en busca de un origen diferido. Te siento, hijo, un tallo en el océano. Al otro lado del Atlántico, un mar se abre entre mi vientre baldío y el de ella. 3 décadas al otro lado, yo nacía en tierras extranjeras. Ser padre es encariñarse del exilio. El amor tiene el nombre del éxodo. Hijo, sé de ti, pero no soy yo quien te lleva. Ser padre es afincarse en la entrañable extranjería. Toco el cuerpo gestante de mi esposa en busca de una tierra inaplazable. Te siento, hijo. Siembro tu océano y quieres que vivamos sobre el mar. Muchas gracias. Bueno, recuerden que el libro está a la venta aquí con los compañeros de la librería para que lo firmen.